Muchas gracias por venir. Siempre es una alegría encontrar tanta gente en Hornachuelos en cada presentación que hacemos de cada libro. Por supuesto, tenemos que iniciar con los agradecimientos al Ayuntamiento de Hornachuelos, agradecimiento al área de cultura, a Óscar, su responsable, a Sonia, responsable de biblioteca, por la labor tan importante que hace en pro de la literatura aquí en Hornachuelos, no solamente con los autores locales, sino con los que vienen a visitarnos. Como podéis ver, hoy presentamos a Antonio, que nos trae un libro muy interesante y más adelante avanzaremos porque nos interesa mucho, en particular a los Melojas. Para iniciar, vamos a dar la palabra a Teresa Durán, concejala. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes y, por supuesto, muchísimas gracias a don Antonio por estar hoy aquí. Le comentaba brevemente, que no hemos tenido oportunidad de profundizar más, pero le comentaba brevemente que es una suerte que justo venga a presentar este libro esta semana, en la que pues hace unos días me reuní un poco con la dirección facultativa que lleva a cabo la dirección de obras de la restauración de los jardines de Moratalla y del Palacio, porque bueno, evidentemente pues está relacionado, todos lo conocemos y gracias a esto, ¿no? Porque yo creo que entre esta noticia que recibíamos el otro día de que, oye, ya estaban trabajando para poner aquello en valor, que va a venir muy bien al municipio de Hornachuelos, ¿no? Y evidentemente a la provincia, pues es un impulso con la presentación de este libro y una llamada de atención a conocer aún mejor la historia de nuestro pueblo. Y sin más, pues yo le voy a pasar la palabra a Óscar. Bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que habéis venido hoy aquí, que esto es una alegría, un acto cultural como este, en un día tan frío y que se acaben los asientos, que el aforo se complete, esto es una alegría. Bueno, repito, muchas gracias. Me llamó Antonio Piñar Gallardo a mi teléfono, digo, hablamos por la tarde en mi casa, estuvimos hablando del orden de 1 hora. Yo ya conocía su libro, me interesaba, quería que viniese por la temática que trata. Me contó cosas muy curiosas, pero al principio visitó el Palacio de Jaén, sí, de un pueblo de Jaén. Un pueblo de Jaén que se llama Jódar, si alguien Sí, no lo conoce. sí, pero tiene un nombre simpático. Sí, muy particular. Sí, y visitó el Palacio de los Marqueses de Viana en Los Garcíes. En García. Garcíes, un pueblo de Jaén. Todo lo que había a su alrededor eran propiedad del segundo Marqués de Viana. Casualmente encontró en el suelo una carta con un filo de luto que anunciaba el fallecimiento de Tola, la segunda hija del Marqués de Viana, del poderosísimo y riquísimo Marqués de Viana. Ya después lo contará Antonio. Así comenzó esta apasionante historia real de misterio, intriga, poder, amores y desamores en tiempos revueltos. La historia esta nos coge de lleno a todos los que estamos interesados en la historia de Hornachuelos, en la historia meloja. De ahí que estemos aquí y que hayas venido tanto. Antonio empezó a tirar del hilo, tras estudiar muchos archivos familiares de los Viana, recabar mucha información en otras fuentes y contactar con muchas personas. Todo ello le llevó a escribir esta interesantísima novela que se lee de un tirón, como si de un thriller de Gómez Jurado se tratase. Aquel marqués, el segundo Marqués de Viana, fue el que convirtió a Hornachuelos y su Palacio de Moratalla en muchas temporadas, nada menos que 13 años, si mal no recuerdo, en el centro geopolítico de toda España. Allí ocurría Alfonso XIII y toda su familia. Los aristócratas más influyentes, los políticos más importantes, los más ricos empresarios, además de altas dignidades eclesiásticas. Yo no lo estoy inventando porque tenemos fotografías de la hacienda de Moratalla del principio del siglo XX que dan fe de ello. ¿Y por qué hemos organizado, aparte de por conocer la novela de Antonio? Pues que el objetivo principal es conocer la historia de Hornachuelos. Por ello vamos a plantear, para que una vez que ya se explique haya una interrelación entre vosotros, el público y el autor. Preguntéis todo lo que queráis saber acerca de Moratalla, del segundo Marqués de Viana y sus amigos invitados, y de todo lo que supuso para Hornachuelos esta etapa de esplendor en este palacio y su jardín.
Entonces, como decía, el objetivo en principio es que los vecinos en general conozcan su historia y todo lo relativo sobre, importante, el primer bien de interés cultural de Hornachuelos, el jardín de la finca de Moratalla, aprobado en el Boletín Oficial del Estado el 1 de julio de 1983 con la tipología de jardín histórico. Y el segundo objetivo, que está también en relación con esto, es que cuando se abra al público, gracias a Dios ya por fin, va a ser un centro visitable, parece que va a ser un hotel de 5 estrellas superior. Los que ejerzan de guías, que aquí estoy viendo muchas caras, lo sepan casi todos, incluyendo la jugosa intrahistoria que alberga este palacio y estos jardines que diseñó el famosísimo ingeniero francés Jean-Claude Forestier. Por último, decir que este jardín está considerado por muchos como la joya de la corona del patrimonio Meloja, cuidémoslo y démosle a conocer. Muchas gracias. Con formación en ingeniería y psicología, se ha movido por los mundos de la industria, la docencia, la psicoterapia y la orientación educativa. Él mismo define la escritura como una de sus pasiones. Y yo añado, porque estoy seguro de ello, que lo que lo mueve a escribir es, además de la pasión, la necesidad de transmitir conocimientos, experiencias, ilusiones. Entre sus obras más recientes se encuentran Cerebros en obra y en llamas, editorial Unía, en 2016, en la que reivindica la adecuada atención al mundo de las altas capacidades intelectuales. Segundo libro, Mentes de acero y cristal, de la UNED, 2017, porque creo que ha sido profesor de la UNED también. Sí, 15 años. Nada más que 15 años. En la que aflora su vertiente feminista y su deseo de romper la resistente brecha de género y el techo de cristal. Con Editorial Algorfa ha publicado su trilogía judía compuesta por Judía Lucentina y Neoyorquina en 2018, La Judía de Manhattan en 2019 y Nostalgia de Sefarat en 2021. Hablar de historia es hablar de la simiente de la que germinó nuestro presente. Nunca sabremos quiénes somos si no sabemos quiénes fuimos. Y lo que es peor, si no sabemos quiénes somos realmente, lo único que conseguiremos para nuestro futuro será alejarnos de nuestra verdadera esencia. Y eso nos llevará a la confrontación contra nosotros mismos. Para hablar de historia se ha de hacer desde la pluralidad. Tener muchos testimonios es la única manera de acercarse a la realidad. Sin embargo, no es lo que se ha hecho. Casi en su totalidad, solo se ha contado la historia que hicieron hombres, ofreciendo un matiz cargado de testosterona que genera una pátina que hace que la historia que hicieron las mujeres se desvanezca en la memoria. Por eso, hoy tenemos que celebrar que podamos añadir a nuestra biblioteca Tola, la otra hija del segundo marqués de Viana. Antonio nos ofrece las relaciones de ella y su hermana con los poderosos de la primera mitad del siglo XX y, en definitiva, un trozo de historia hecha por la mano femenina. Una historia que en parte se ubica en Moratalla y que hace a Hornachuelos partícipe de la historia. Ahora, para adentrarnos en la novela, nadie mejor que su autor, Antonio. Bueno, yo empezaré lógicamente agradeciendo la acogida de este pueblo que llevaba, digamos, conociéndolo, pero no en vivo, pues quizás desde los años 90. Le comentaba antes a la compañera escritora, me parece que, Beatriz, que hubo una época en la que yo explicaba, voy a empezar mal por lo visto, pero no creo, explicaba centrales nucleares, como profesor de tecnología, ¿no? Y siempre hacía mención a Hornachuelos, ya se imaginarán ustedes mejor que nadie por qué. Pero jamás imaginé que yo iba a hablar en Hornachuelos de realeza, de marqueses, de condes y historias de este tipo, ¿no? Tal como decía Óscar, Tola aparece accidentalmente en mi vida. Para que nos centremos, Tola era la forma amigable que tenían de llamar a esta señora, pues la gente que se llevaba bien con ella, digamos su allegado, ¿no? Pero en realidad ella era Leonor Saavedra, Saavedra por su padre y Collado por su madre. Tengo que comprobar porque el árbol genealógico es tan amplio que a veces con los apellidos uno se puede confundir, ¿no? Entonces quiero confirmar que realmente ella sea Collado de segundo o no. Y
efectivamente es Collado. No me ha fallado la memoria esta tarde. Entonces, Leonor pertenece a una familia de hermanos corta. La mayor era Carmen, Leonor y Fausto, esos 3 hermanos, ¿no? Y el padre era el segundo marqués de Viana. Yo he titulado la novela La otra hija del segundo marqués de Viana, pero no con un carácter peyorativo, porque parece que esto de la otra, tampoco quiero aclarar ya de entrada que nadie espere encontrar una novela rosa en esta novela. Es una novela, bajo mi punto de vista, que utiliza de hilo conductor a Tola, utiliza de hilo conductor a Tola y su vida. Tola nace en 1900 y muere en 1955. Son 55 años en los que, digamos, en España y en Europa y en el mundo acontecen infinidad de acontecimientos, para la redundancia, impresionantes, ¿no? Pero claro, no vamos a perder de vista quién era Tola y quién era su padre. Me siento honrado también de que haya vestigios en esta casa alusivos al duque de Rivas. En realidad, el duque de Rivas es, digamos, la simiente del marquesado de Viana. Es decir, Tola era nieta de, y su padre, evidentemente, bueno, pues hagan la relación. El marqués de Viana era señor de Viana. No se sabe exactamente cómo le llega eso de señor de Viana al duque de Rivas, pero bueno, es cierto que digamos, un tío del segundo marqués, pues bueno, hace un matrimonio con una señora riquísima, viuda, de la familia de Villaseca, y ahí al marquesado le cae una riqueza encima impresionante. No quiero decir con esto que los Viana fueran pobres, que en absoluto lo eran, ¿no? Pero después de ese matrimonio, la riqueza que aparece es inmensa. Tener propiedades en 10 provincias de España, por ejemplo. A la muerte del segundo marqués, el padre de Tola, ser el 5º terrateniente mayor de España, ya nos dice algo de ello. Entonces, por centrar el tema, me van a perdonarlo, pero han sido una serie de años con este tema y me puedo enrollar fácilmente, pero sí quiero que tengan claro quiénes eran estos personajes. La influencia social, política y económica que tenían a nivel nacional era impresionante. Miren, hace 4 días un compañero me envía un recorte de un periódico monárquico que venía a decir: si Pepe Viana es como lo llamaba Alfonso XIII al segundo marqués, hubiese estado vivo, no se hubiese producido la Segunda República. Con eso ya lo que les quiero decir es la influencia tan alta que tenía a nivel político y social. De hecho, cuando este hombre muere, no faltó nadie que fuera relevante, que no fuese a su entierro, hasta incluso Franco, que por ese entonces, bueno, pues tenía poder, pero no evidentemente el que por desgracia desarrolló después. Dicho esto, pues, ¿cómo se puede criar una mujer como Tola en un ambiente en el que no falta nada a nivel económico? Nada, cuando digo nada es nada. Miren, propiedades importantes, la de Moratalla era relevante. ¿Por qué era relevante? Que teníamos ahí 1.200 hectáreas de fincas para ser cultivadas. Teníamos los jardines, que me fallará la memoria algo, pero 8 o 10 hectáreas de jardines, los de Forestier y compañía, y teníamos, acompañando esos jardines, otras 12 hectáreas de huertas. Una zona, 1.200 hectáreas es muchísimo, pero bueno, esto era una de las propiedades agrícolas. Si vamos al sitio en el que yo descubro a Tola, y me voy a Jaén, y a ese pueblo que se llama García, que es un pueblo que en realidad tiene algo así como 100 familias, un pueblo pequeñito, 400, 500 habitantes. Pues en García, la finca que tenían, pues superaba a Moratalla, eran 1.600 hectáreas. Podemos seguir, bueno, ya tenemos 2 propiedades, pero bueno, esta de Jaén, de García era importante, pero si nos vamos al lado de Baeza, tenían otra finca impresionante, un cortijo impresionante que se llamaba La Laguna, con miles y miles de olivos, que ahí el segundo marqués lo había heredado de su mujer.
Al final, yo quiero entender que ellos manejan un patrimonio, digamos, en extensión, en superficie, en torno, al menos es lo que declararon en el año 31, cuando arranca la República, en torno a unas 7.500 u 8.000 hectáreas. Quien tenga un concepto de lo que puede ser 8.000 hectáreas, pues ya puede echar números. Esos números significan que el marqués se lo podía permitir todo. Por darle un dato, si nos vamos al año 1919, un jornal de campo de aquella época podía estar en torno a las 2 pesetas, 2,40. Sobrevivir una familia de 4 personas por aquellos días podía costar 4,50, 5 pesetas. Es por indicar un poco cómo iban las familias que iban cortas, pero no importaba. Es decir, los ricos iban a tope, los grandes ricos, los grandes terratenientes. Y esta familia era lo más. Tenían una propiedad, por ejemplo, si van a ustedes a Madrid, pues la zona tenían un palacio, el Palacio de Rivas, que era donde tenían, se puede decir, su sede. Eso no significa que después, cuando en Andalucía sus propiedades crecieron a tope, vamos a llamarlo así, pues se bajaran a Córdoba la administración de todas las fincas de la zona y tuviesen allí administradores. Pero estoy haciendo un poco una visión de quién era el padre de Tola. Entonces, ¿le faltó algo a Tola? Pues a Tola no le faltó nada. Por ejemplo, el golf llega a España pues cuando Alfonso XIII conoce a Victoria Eugenia, ¿sí? Y ella se trae el golf, pero Alfonso XIII no sabía pegar con un palo de golf a nada, pero la ve a ella y a raíz de eso dice, oye, y empiezan a hacerse, pues bueno, pues en el entorno del Retiro y demás, un campo de golf impresionante. Tola gana allí 2 campeonatos a nivel nacional, de la Copa de la Reina, es decir, que le pegaba al deporte, evidentemente le pegaba al esquí. Yo creo que hasta los 23 años pues tuvo una vida en la que se relacionó con el máximo estatus posible y al menos más de una decena de veces aquí en Moratalla, porque aquí en Moratalla pues teníamos 2 actividades básicas. Una era las monterías y otra era el polo. El polo, vamos a ver, el padre de Tola conoce a Alfonso XIII 1902, 4, si me bailan las cifras me perdonan, pero por esas fechas, un Alfonso XIII muy joven, Pepe Viana, el segundo marqués, yo creo que era un hombre con una capacidad de relación social importante, él sí sabía jugar al polo, y el rey aún no, y dice, bueno, vamos a ver, si quiero yo que baje a Moratalla, pues hacemos allí un campo de polo. Hay un capítulo en el libro en el que yo explico un poco un partido de polo, cómo hay que entrenar a la jaca, y todo, algo súper complejo, ¿no? Pues miren ustedes, una jaca de polo por aquel entonces podía costar del orden, de hecho hay una factura en el Palacio de Viana en Córdoba, en el que él compra una jaca, no sé si es por 1911 aproximadamente, 3.600 y pico pesetas. Si ligamos con el salario de un obrero de 2 pesetas, yo qué sé, yo creo que eso es inalcanzable para cualquier persona de la época. Pero eso no es todo, por ejemplo, en un momento determinado son pequeñeces, pequeñeces, es decir, se compra una jaca. Porque luego después, por ejemplo, si dice, pues quiero 5.000 cigarrillos que me los van a traer de Alejandría, que tengo que pagar por ellos 2.600 pesetas, las pago. Estamos hablando que el salario anual del señor de la época podrían ser 1.200, 1.300 en plan agrícola. Bien, ¿qué ocurre con su hija? Con Carmen la primera y Tola la segunda. Pues que en un momento determinado el marqués decide que tiene que casarlas con lo más de la época. Todo esto hay una presentación, pero bueno, si no están molestos con lo que digo, pues sigo así. Y entonces, bueno, pues ¿qué ocurre?
pues que busca buenos partidos para su hija, ¿eh? En el caso de Carmen, la mayor, pues le busca concretamente, perdónenme, no quiero fallar en los nombres, porque alguien de estas personas ya me han llamado por la novela, concretamente con el duque de Peñaranda, el conde de Montijo, ¿eh? Pues bueno, este señor Hernando Carlos Fitzjames Stuart y Falcó, ya les sonarán los apellidos algo, ¿no? De todas formas, sí, este señor en la guerra civil en Paracuello lo fusilan, esa es la realidad, una pérdida de la familia, ¿no? Eso a su hija Carmen. Y para Tola, que yo creo, digo creo, pues porque miren ustedes, en Córdoba, en el Palacio de Viana y en los archivos, hay unos archivos impresionantes, porque arrancan en el siglo, quiero recordar, en el X y llegan hasta el siglo XX. Es decir, hay documentos de todo. Alguien que iba a desollinar las chimeneas, factura. Nosotros bajamos a investigar a los archivos para ver qué encontrábamos sobre Tola y no encontré nada. ¿Qué encontré realmente? Fotos de ella. Es decir, hay un momento en el que parece que quieren eliminar de la memoria quién era Tola, la familia, damnatio memoriae de estos terribles. Bien, ya me había dicho alguien, no va a encontrar nada, pero así fue. Entonces, bueno, encontrar por dónde ha ido Tola me ha costado muchísimo trabajo. Y no me he explicado, aunque sí lo ha dicho Óscar, en García, que con mi mujer fui a hacer una visita al pueblo que no conocíamos, aun siendo de Jaén. Jaén tiene, dice la Diputación, no sé si son 97 municipios para vivir, pero los 97 no los conozco, evidentemente, ¿no? Entonces García es pequeñito, 400 habitantes, hemos comentado anteriormente. Llegamos y nos encontramos una casa señorial impresionante. Y dijimos, ¿y esto qué hace en este pueblo? Bueno, pues la casa había sido, pues era del padre del Marqués de Viana, que la arregló totalmente. La casa, el palacio venía del siglo XVI, con trazas de Vandelvira, parece que incluso lo acaba Andrés de Vandelvira, una instalación impresionante. Y aparece alguien y dice, pues si quieren ver el palacio, yo se lo abro y entren ustedes y lo ven. Así, pues nosotros encantados. Entramos al palacio, ascendemos por unas escaleras hasta la planta de arriba y allí, en lo que pudo ser biblioteca, pues por el suelo había boletines oficiales atados en bloque, allí el techo raso se había caído un poco y allí es donde yo veo en el suelo una carta con, digamos, los filos, era una carta de luto, y si sabrán a qué me refiero. Le echo una foto, después cuando nos vamos la leo con tranquilidad en casa y digo, madre mía, digo, esto eran los años 90 y algo. Y ya por aquel entonces dije yo, pues, algún día escribiré yo sobre esta mujer. Ahí arrancó mi conocimiento de Tola, ¿no? Lo que yo no sabía es que después iba a tener tantas dificultades para encontrar algo sobre Tola. La novela arranca con el nacimiento de Tola y acaba con la muerte de Tola. Por darle un dato, el final de la novela, alusivo a la muerte y qué ocurre posteriormente, tuve que consultar una base de datos judía en la que encontré un artículo que era australiano, en el que venía publicado en el año 56 qué había sido de Tola. Y entonces aquello ya, pues bueno, me cuadró todo lo que tenía descuadrado y así pude acabar la novela, pero no por lo que encontré en el Palacio de Viana de Córdoba, que fueron las fotos. Tengo que agradecer que me permitieron ver los archivos, lo que había, y la foto de la portada me autorizaron a que la colocase ahí, ¿no? Dicho esto, ¿con quién casa el padre a Tola? Pues se busca un vizconde francés, del más alto abolengo, digamos, de la nobleza francesa, Rochefoucauld, es decir, el vizconde de Rochefoucauld, un personaje. Ella se casa cuando tiene 23 años, se casa con él. La relación, digamos, de enamoramiento y tal, yo creo que le duró pocos años, es decir, a los 2 años
pues tiene una nena, Silvi Mencía, quiero confirmarlo, vamos a ver, Silvi Mencía, 1925 efectivamente, chica que muere en 1999, pero la vida da palos terribles a veces. La niña pues nace, parece ser, que con una discapacidad psíquica, lo que hace, yo no digo que la aparcasen, pero no hay mucho un exceso de contacto con la niña. Entonces, el libro, ya ven que las dos hijas estuvieron perfectamente colocadas, una con un vizconde y otra concretamente con el duque de Peñaranda, el conde de Montijo. Y el hijo le encantaba el tema militar. El hijo se casa con una noble portuguesa, y el padre no estaba muy de acuerdo con que se casara con ella, lo que significa que le tenía un poco ahí, estaba frenando ese tipo de matrimonio. ¿Cuándo se casa el hijo? Cuando se muere el padre. ¿Y dónde parece ser que celebra su boda? Pues creo aquí, efectivamente, aquí en Moratalla. ¿Por qué Moratalla? Pues porque Moratalla era lo más. Por aquí pasaron pues, cualquier personaje de la época, piensen ustedes que pasó por aquí. Por ejemplo, el Primo de Rivera. ¿Creen que pasó por aquí? Pues sí que pasó. Y no solo pasó, en la novela Tola hace alusión a él, porque parece que algunos de sus catecismos de cómo iba a ir el golpe, en el año 23, quiero recordar, pues lo escribe ahí, con la tranquilidad que daba el lugar. Que en Moratalla hay, por ejemplo, fuentes maravillosas, desde la fuente del Ciervo de Benlliure hasta una fuente que me hace pensar que Tola para el padre era su ojito derecho. Los otros hermanos no tienen fuente ahí. Sin embargo, la fuente de doña Leonor, que es Tola, sí que está. Fuente que, bueno, ya las leyendas, pues parece ser que dicen que Alfonso XIII utilizaba ahí, bueno, pues aquel señor que bueno, en la primera, digamos, filmoteca de porno para sus historias, pues la funda él, historias de este tipo. En fin. No vamos a hablar de Alfonso XIII y sus temas mujeriegos, pues echaríamos media tarde, ¿no? Esa es la realidad. Las tres partes que tiene el libro están divididas en las siguientes fechas. Nacimiento 1930, una etapa significativa en la que el nacimiento de Tola en 1930 ya ha tenido a su niña, ya ha vivido en Francia, en un castillo impresionante con el marido. Luego a continuación, 1939, que como pueden observar es llegada de la Segunda República y fin de la guerra de España, y el último capítulo, que es el más largo, pues sería 39-55. El capítulo hace una parada específicamente en Granada. Granada le encantaba a Tola, le encantaba muchísimo, ya descubrirán en la novela por qué. En Granada, pues ¿quién visita Granada y se queda en Candilá con Granada? Pues Evita Perón. Mucho me temo que Evita Perón hace un recorrido con ella por toda la zona del Albaicín y demás cuestiones. Es otra cuestión inédita que aparece por ahí. Es decir, el libro tiene cantidad de... Yo lo considero una novela histórica por el entorno en el que se mueve, el personaje en sí y bueno, y digamos, lo que acaece en esa época, lo que acontece en esa época.